Informativa, y hoy nos da mucho gusto saludar y recibir en este foro de Canal 44 de Radio Universidad de Guadalajara al maestro Cristian Sánchez Jáuregui, secretario ejecutivo del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos Muchas días. Gracias, muy buen día. Gracias por acompañarnos. Están pues justo en estos días de coloquio. Nos encantaría, por favor, que nos comentara acerca de este que es el tercer coloquio de invierno, Tiempo de Repensar. Me contaba que inició ayer. Así es. Denos algunos detalles, por favor. Mira, esta es la tercera edición. En ocasiones anteriores habíamos llevado temáticas más locales. En el 2015 se tocó el tema de las reformas estructurales. En el 2016 los principales problemas públicos de Jalisco. Sin embargo, a partir de noviembre nos cambió ahora sí que la agenda y bueno, ya habíamos pensado, ya venimos pensando que desde hace varios años existe un descontento de la sociedad respecto de los resultados del actual modelo económico y político en el que hoy se vive, en el que los gobiernos democráticos en el que hoy nos encontramos o que hoy nos gobiernan son parte del desgobierno. Es decir, son incapaces de resolver los principales problemas públicos que enfrenta la ciudadanía. Esto lo vemos hoy con la gran población que se encuentra en la desigualdad, la gran población que se encuentra en la pobreza a nivel mundial. Vemos un fenómeno de metropolización que está rebasando la capacidad de respuesta de los gobiernos locales que conforman una metrópoli, ¿no? Grandes problemas de seguridad, de movilidad y demás. Entonces, sí existe este gran descontento que viene a partir del impulso de un nuevo modelo económico, a partir de la democratización de los gobiernos totalitarios y autoritarios, que se pensaba que iba a haber una mejor calidad de vida. Y como gran reflejo de eso, bueno, vimos en el 2016, obviamente, eventos como el Brexit, ¿no? El propio triunfo de Trump, que es el que nos cambió un poco la agenda, en el cual encontramos que este descontento social o de la sociedad respecto del actual modelo económico y político está llevándonos a una situación de pensamientos de xenofobia, ¿no? De conservadurismo, entre otros, perdón, y habíamos pensado que eso ya era un tema del pasado. Sin embargo, estamos viendo que estamos regresando, ¿no? A esa situación y que se está replicando en otros países. Hoy primero fue de alguna manera Inglaterra o Reino Unido, después pasa en Estados Unidos, ahora está muy fuerte en Francia, con grandes posibilidades de que pueda repetirse. Y bueno, pareciera que esta es como una nueva agenda que se está insertando, ¿no? En los gobiernos del mundo. Entonces creemos que este es un momento en el cual los investigadores públicos de esta Universidad de Guadalajara tenemos la obligación intelectual, moral y cívica de hacer una crítica respecto de hacia dónde debemos de ir, si hay que hacer un replanteamiento o una reingeniería institucional o hay que hacer ajustes, pero por lo menos tenemos que escucharnos entre la comunidad universitaria, cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestro diagnóstico y hacia dónde podríamos ir. Cristian, pero ¿tiene salida o tiene un camino hacia dónde ir? Porque luego parece que es más bien como una crisis humanitaria, ¿no? Lo que estamos viviendo. Pues es parte de la discusión, esa es parte de lo que estamos discutiendo. El panorama no es muy claro. Debemos de entender que es uno de los peores momentos que se viven en el mundo, que no es cualquier cosa, siempre se dice estábamos antes mejor, pero sin duda alguna, y es parte de lo que se ha coincidido en este coloquio, es el peor momento de los últimos 40 años, que se vivieron bonanzas en el mundo, se vivió paz en general en el mundo. Sin embargo, estamos regresando a una situación donde hay un cambio de reglas, donde no sabemos para dónde va a ir el tema. Vemos hoy que los principales beneficiados del neoliberalismo hoy giran hacia el proteccionismo y vemos que China, que es un país comunista, ahora es el principal defensor, ¿no? del libre mercado. Entonces, es un cambio de reglas, pero nosotros no podemos quedarnos como simples testigos, sino que también tenemos que tomar decisiones, no esperar a que otros decidan por nosotros, que es lo que ha sucedido durante todo ese tiempo, siempre a la expectativa. Entonces, como universidad, lo mínimo que debemos hacer es alzar la voz y decir lo que creemos y lo que pensamos, y que ojalá pueda ser escuchado por los gobiernos. Ahora, en este análisis, ¿quién es quien mueve las palancas y aprieta los botones después de que la humanidad le apostó a la globalización prácticamente en todos los ámbitos de la vida? No, pues es evidente que a partir de este nuevo modelo económico,
son los grandes transnacionales, O son... sea, no es un asunto de gobiernos ya prácticamente. No, de hecho, me atrevo a decir que los gobiernos difícilmente tienen la capacidad de decisión. Las decisiones se toman desde fuera, ¿no? Desde los organismos internacionales se marca la agenda. Sobre todo los económicos, ¿no? Pero ojalá fueran los económicos implican todo lo demás, Claro. lo político y lo social, ¿no? Porque digo, si fueran organismos internacionales, de pronto como la ONU o como organismos sociales, estaríamos parados en Así otro... es. No, lo que hemos visto es que la agenda se ha marcado desde los grandes organismos internacionales, que son obviamente controlados por los Estados Unidos, ¿no? En base a su propia agenda política y económica, Banco Mundial, Fondo, ¿no? Monetario, claro. entre otros. Y bueno, hoy estamos viendo el resultado donde pues, la situación es muy compleja. Ahora, ¿cómo aterrizar o cómo de alguna manera tropicalizar cambios que permitan en medio de este caos global que en los espacios nuestros las cosas cambien o podamos generar condiciones de cambio? Primero hacer un diagnóstico, esa es la número uno. No podemos partir si no tenemos un diagnóstico. Tenemos que identificar, número uno, cuál es el problema. Si no le identificamos bien el problema, difícilmente podemos diseñar la solución. Entonces, esa es la número uno. Tenemos que reconocer en qué se ha fallado, ¿no? Y a partir de ahí identificar el problema y trazar las líneas, ¿no? Que nos permitan encontrar la alternativa. Pero definitivamente hoy en día lo que se debe de buscar es que los gobiernos se gobiernen con políticas, ¿no? Que los gobiernos sean más eficaces y más eficientes, ¿no? Eso es como un paso que independientemente se tiene que trabajar. Ya no gobiernos con ocurrencias, ya no gobiernos Claro. que... No. Ahora, pero también, Cristian, hay una moda con respecto al concepto de políticas públicas que en realidad solo ha servido para crear los grandes espacios de asesorías y de grandes estructuras de planeación, de indicadores, y luego termina saliéndonos, ahora sí que, perdón por la expresión, pero más caro el caldo que las albóndigas, porque estamos gastando un montón en la definición de políticas públicas, pero luego no hay recursos para la ejecución de estas políticas, ¿no? Es un hecho y es evidente. A ver, las políticas públicas, su principal objetivo es eficientar la toma de decisiones. Ese es número uno. Los gobiernos no pueden estar fuera de las políticas públicas porque al final de cuentas la política pública es una acción de gobierno. Una acción de gobierno, ¿no? Que pasa por todo un proceso y que ayuda a que la gobernación sea mejor, eficaz y eficiente. El problema es cuando nuestros políticos siempre buscan resultados rápidos, ¿no? Siempre buscan... O electoreros. O electoreros, y entonces ese es el problema, ¿no? Que siempre buscan resultados. Cuando una política lleva un proceso, las políticas son para que se lleve por varios años, por varios trienios, por varios sexenios, pero pareciera que en México cada quien trae su idea de diferente. Entonces vemos en los gobiernos municipales, un gobierno entra con una cosa y el que sigue sale con otra. No se le da continuidad a lo que se viene haciendo. Y eso es porque no involucran a la sociedad, a los actores privados y sociales, en el diseño de la política. Porque pareciera que es un diseño de política del gobernante. Y entonces, como es del gobernante, el que sigue, lo primero que hace es quitarla para poner la suya. Pero cuando hay una política integral y que es diseñada por la sociedad, llegue quien llegue, no podría quitarla porque ya es una política que ya está pensada a cierto tiempo. Entonces el costo político sería grave para el que quisiera retirar esa política que fue conformada por todos los actores. Entonces eso es lo que sucede. Cada 3 años reinventamos, ¿no? Lo que se viene haciendo. Pero incluso en ese lapso de 3 años encontramos otros obstáculos adicionales, que es, por ejemplo, las diferentes esferas de gobierno, cuando hay diferentes partidos en estas esferas de gobierno, las dificultades de coordinación, ni siquiera en un mismo periodo puede haber. Eso te señala que hay un problema de planeación. Tiene que ver, uno de los grandes problemas de este país es la planeación. Y entonces, cuando tú no planeas a futuro, pues obviamente permites, ¿no? Que siempre se estén cambiando las cosas, ¿no? Porque tu planeación es a muy corto plazo. Entonces, ese es uno de los graves problemas. Si la planeación fuera, ¿no? a 20, 30 años y todos se involucraran y definieran, ¿no? A 20, 30 años,
Como te decía, difícilmente alguien cambiaría esa dirección. Pero la otra también es cómo aterrizar esa planeación, porque luego vemos, podríamos decir que existe, si revisamos, por ejemplo, los planes de desarrollo, que luego vemos que son a 2030, ¿no? Creemos que ya está en verdad en las políticas definidas en esos periodos, pero la realidad es que a la hora de aterrizarlos no hay ninguna relación entre los hechos y lo que dicen estos documentos. Es que depende de quién la diseñe. Depende de quién la diseñe. Yo te voy a decir, a ver, tenemos una planeación que nos diga Jalisco o un municipio, Zapopan, ¿va a ser esto en 30 años? ¿Zapopan se visualiza así en 30 años? ¿Y la sociedad de Zapopan va a estar así en 30 años? ¿Y los programas de universidades y empresas están diseñados para esa planeación a 30 años? Yo te diría, no. No, todos vivimos en la inmediatez. Así es. Sin embargo, si esta planeación se hiciera pensando que Zapopan va a ser el principal clúster en América Latina, y todos enfocaran sus esfuerzos, empresas, universidades, gobierno, para que Zapopan en 30 años sea un clúster de la tecnología mundial, estaríamos trabajando todos en ese proyecto de política pública para incorporar al mercado laboral a las personas con este perfil, ¿no? Entonces todos trabajaríamos en ese sentido. Pero eso Zapopan refiero a Zapopan porque estamos en Zapopan en este momento, pero puede ser aplicado a cualquier municipio. Entonces no existe esa planeación como tal. Muy bien, doctor, pues lamentablemente el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias. En 30 segundos, y perdón por la premura, algunos de los invitados a este coloquio. Los invitamos el día de hoy, estamos en el CUSH Belénes, mañana cerramos en CUSEA, y hoy tenemos a grandes investigadores de la UNAM como invitados, mañana con algunos del Tecnológico de Monterrey como Macario Schettino, con el tema de economía, de repensar el orden económico. Bueno, estaremos más que pendientes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Cristian Sánchez Jáuregui, secretario ejecutivo del Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno. Hacemos una pausa brevísima, volvemos con más.